Cuando estaba en Colombia, todavía viviendo, y vivíamos con mamá, mis hermanos, nuestro medio de transporte era el autobús. Y me gustaba mucho sentarme en la primer banquita para observar cómo el conductor manejaba ese camión. Veía cómo movía los pies, cómo intercambiaba ese movimiento con el movimiento de la palanca del camión, la palanca de los cambios. Y un día, un joven que pretendía a mi hermana me prestó su carro para que yo estuviera dentro. No teníamos carro en casa y pensé que por haber visto muchas veces al conductor del autobús cómo maniobraba, sería capaz de maniobrar de igual manera. Lamentablemente, de la teoría a la práctica hay un paso importante. No es lo mismo saber algo que vivir algo. Y justamente esta lección, el apóstol quiere llevar la teoría a la acción y quiere movernos del conocimiento teórico a la vida práctica. Quédese con nosotros, por favor, en este repaso de la lección número 12, vencer con el bien el mal. Muchas gracias por estar con nosotros, seguirnos acompañando. Y estamos aquí para revisar la lección número 12, vencer con el bien el mal. Hoy, como cada ocasión, en la mesa de diálogo tenemos invitados especiales y en este caso el pastor Mario Cavazos, que nos acompaña, viene de la misión del Valle de México, del distrito de Santana. Pastor Mario Cavazos, bienvenido. Muchas gracias, con un gusto muy grande de poder estar aquí para compartir con ustedes algo de lo que hemos estudiado durante esta semana, que realmente puede ayudarnos mucho en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Que así sea, claro que sí. Y como siempre, en nuestra casa, el pastor Abraham Ramírez. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Pues ya casi termina el trimestre y a través de 11 lecciones el apóstol Pablo nos habla acerca de que la salvación, ¿verdad?, es a través de la fe en Cristo Jesús. Y ahora él pasa de esa teología, ¿verdad?, que quiere que quede bien establecido en la mente de los romanos, tanto judíos como gentiles, que la salvación es por la fe. Ahora pasa a las cosas prácticas. Ya les dije qué, ahora les digo cómo, ¿no? Cómo tienen que hacerlo y cómo practicar esto, de cómo podemos vivir en la fe que les he dicho que hay que tener en Cristo Jesús. Importante lección, sí, muy necesaria, y espero que sea de gran beneficio para cada uno de nosotros. Quiero compartir con ustedes, amables seguidores, nuestro bosquejo de la lección, como es costumbre, en 3 partes. Lección número 12, vencer con el bien el mal. La primer parte hemos decidido ponerle mentes transformadas. La segunda parte, actitudes transformadas. Y la última sección, levantarse del sueño. Y antes de iniciar con este repaso de la lección, es imprescindible que el Espíritu Santo sea quien conduzca nuestras mentes. Para ello vamos a invitarle a través de una oración. Pedimos por favor que nos acompañen. Oremos. Bondadoso Padre, vamos a iniciar un repaso de esta lección basada en tu palabra, Señor. Te suplicamos por favor que el Espíritu Santo guíe nuestra mente, guíe nuestros aportes, guíe cada palabra y por favor, Señor, guíe a cada uno de nuestros seguidores en donde quiera que nos escuchen, Señor. Amén. Y que entonces ese deseo que guiaba e impulsaba el corazón del apóstol Pablo pueda hacerse realidad en nuestras vidas. Gracias. Y seamos transformados y podamos transformar nuestro entorno. Quédate por favor con nosotros. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, primer tópico, mentes transformadas. Es importante que la teoría llegue a generar un cambio en nuestra mente, porque no necesariamente lo que yo leo, lo que yo escucho, lo que yo aprendo, viene a transformar mi forma de visualizar las cosas. La transformación, ¿por qué pareciera que el apóstol Pablo en el capítulo 12, Pastor Mario, ¿por qué el apóstol Pablo en el capítulo 12, en el versículo
uno empieza a hablar de una transformación de la mente? ¿Por qué empieza con la mente? De acuerdo a lo que se estudió en el capítulo 10 y capítulo 11, o 9 y 10, perdón, con relación al llamado de Dios, y en el capítulo 11, que Dios hace misericordia con quien quiere, en el sentido del llamado al servicio, no en el sentido de la salvación, que eso quedó claro la semana pasada. Así es. Entonces, el apóstol Pablo ahora hace una referencia, ya no haciendo la distinción entre gentiles y judíos, sino ahora dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Es decir, está agregando una palabra, una acción divina que dice, que señaló anteriormente en cuestión de que quien quiere tener misericordia la tiene. Ahora dice, por la misericordia de Dios, os ruego que ofrezcan su vida en un sacrificio vivo. Es decir, si nosotros analizamos la palabra sacrificio en el contexto teológico del Antiguo Testamento particularmente, vemos que cuando alguien ofrecía un sacrificio, el sacrificio moría. Se ofrecía completamente en el altar de una forma u otra, pero se ofrecía y era una muerte. Pero ¿qué es lo que esperaba Dios con ese sacrificio? Que el ser humano se desprendiera de algo que ya consideraba suyo, como es el cordero, como era un becerro, como era una tórtola, dependiendo de la capacidad financiera que tuviera cada uno. Pero ahora Pablo te introduce en un sacrificio diferente, un sacrificio en el que lo único que tienes que entregar es tu yo, tu ego, tu vanidad, tu vida a los pies de Cristo, porque de esa manera sí te sacrificas tú, pero en realidad estás poniéndote en las manos de Dios para realizar un servicio, que es el culto racional. El culto racional no es un embelezamiento. El culto racional es donde cada día, cada momento de nuestra vida, cuando vienen las tentaciones, estamos ofrecidos a Cristo para que Él en sus manos haga de acuerdo a su voluntad en nosotros. Para mí, ese es el sacrificio vivo, santo, apartado. ¿Apartado de qué? Del pecado. Agradable. Sí, yo agrado a Dios como cuando Jesús se bautizó. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, cuando yo me sacrifico, cuando el Hijo de Dios sacrifica su yo ante el altar de Dios, entonces agradamos a Dios. Mucha gente está buscando ser agradable a Dios de muchas formas. Y lo único que pide Dios es que te humilles ante tu Dios. Y ese es el sacrificio vivo, santo, agradable, que es el culto racional. Ofrecer nuestra vida en servicio a Dios. Muy bien. Importante ese sacrificio, declinar a nuestra vanidad, a nuestro ego, a nuestras... pues lo que nosotros consideramos que es lo correcto, lo que va, y declinarlo delante de Dios para que Él entonces vaya transformando esto, ¿no? Ahora, el versículo 2 dice, no se conformen a este ciclo, estamos en Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pastor Abraham, ¿qué está incluyendo el apóstol Pablo? Sí, pastor, a través de todo el libro de Romanos se nos dice que el cristiano ha de vivir por fe, ¿no? El justo por la fe vivirá. Pero nosotros hemos aprendido que la fe no sustituye la obediencia. Y aquí en los versículos del 12 al 16, Pablo nos va a hablar acerca de cómo se debe de vivir una vida de fe. ¿Sí? Ya pasa de la teoría, del pensamiento, a lo práctico. Pero somos lo que pensamos, vivimos como pensamos, según nuestros pensamientos. Entonces aquí se nos invita a que nosotros debemos de transformar la renovación de nuestro entendimiento, de nuestro pensamiento. Pero, pastor, esto es un asunto del Espíritu Santo también. Es decir, dejemos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Nosotros ya hemos confiado en Cristo Jesús y los cambios, la transformación, la hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces dejemos que el Espíritu Santo moldee nuestros pensamientos de acuerdo a la voluntad de Dios que está expresada en su santa ley. Y el
principio, ¿verdad? ¿Qué diremos? La base de la ley de Dios es el amor. Entonces se nos invita a vivir una vida de fe basada en el amor. Y nuestros pensamientos deben ser transformados para poder vivir y expresar ese amor que se expresa también, que Dios expresa en su santa ley. Así que entonces pidámosle al Señor que transforme nuestros pensamientos, que estén claros aquí los principios divinos, para entonces llevarlos a cabo en una vida práctica, en una vida de fe. Claro. Ahora, esto del amor es una cuestión interesante porque, miren, uno normalmente cuando le preguntan, ¿usted tiene enemigos? Uno dice, no, yo no tengo enemigos. Normalmente digo, se espera que no. Sin embargo, el hecho de que uno no tiene enemigos y uno viendo así racionalmente la lista de personas con las que me relaciono, digo, pues con todos me llevo bien, pero eso es un amor teórico, es decir, yo teóricamente siento que amo a todo el mundo, pero llevarlo a la práctica bajo condiciones de la vida normal, cotidiana, donde hay cuestiones que salen de lo que uno espera y llegan a chocar con nuestra vida y lastimarnos en determinado momento, nos llevan a acciones que pueden distar mucho de esa teoría que tenemos en la mente de que yo amo al prójimo. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo allí en Romanos 12, de los versículos 3 hasta el 21, encierra varias cosas, y por ejemplo en el versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Cómo podríamos decir que estamos viviendo prácticamente el amor cotidianamente en nuestra vida con nuestro prójimo? Pastor Mario, la lección trata de aterrizarlo en cosas muy prácticas. ¿Cómo podríamos resumirlo aquí en esta mesa de diálogo, pastor? La motivación. Dice, el amor sea sin fingimiento. Yo puedo hacer cosas muy buenas en favor de la gente, quien sea. Pero si el motor de eso, el motivo de esa acción no es el amor a Dios, entonces es un amor fingido. Porque la Biblia dice bien claro, Juan establece que Dios es amor. Dios no tiene amor, nosotros sí lo tenemos. Pero el que es Él. Nosotros recibimos de Él para poder dar a los demás. Nosotros no podemos dar nada de lo que no tenemos. Así que el amar sin fingimiento es precisamente reconocer, y esa es la segunda parte del texto, ¿no? El reconocimiento propio, personal, de que todos somos iguales ante Dios. No importa las características que tengamos, para no entrar en detalles de esas cualidades o de esos adjetivos de la persona. Pero amor sin fingimiento, es decir, el que me motiva a hacer esto es Dios. Porque siempre va a estar sujeto a la percepción de las demás personas. Pero si tú lo haces sabiendo que eres motivado por el amor a Dios, entonces ese es un amor sin fingimiento. Reconozco que todas las personas son iguales que yo, ninguno es superior, tampoco es superior, es inferior, perdón. Pero si alguien realiza alguna acción desde la perspectiva humana de más envergadura, de más importancia, ahí es donde nosotros empezamos a retraernos y pensar que no somos tan útiles para Dios. Sin embargo, yo he visto la vida cristiana como un rompecabezas, en que yo soy una partecita de ese rompecabezas. Tú eres una partecita. Entonces, si nos van a embonar, si nos van a colocar para embonar, no para empalmarnos sobre otro. Porque entonces, inclusive, no puedes siquiera estar colocado en el lugar de otro, porque no coincide de acuerdo a ese juego. Tienes que ser colocado justo en el lugar, de acuerdo a las dimensiones y a la figura que estás. Entonces, tú te ubicas y reconoces que los demás son tan importantes como tú, y eso para mí es amar sin fingimiento. Ese es el servicio, lo que viene señalando en cuestión de los dones.
una mano, otra mano, cada mano. Si eres zurdo, tienes más habilidad con la izquierda. Si eres derecho, por consecuencia. Entonces, tienes facilidad para hablar, tienes una voz suave, una voz dura, tus pies, tu forma de caminar, tu forma de tratar a las personas, todo tiene que ver con ese don que recibiste de Dios. Por eso dice, úselo conforme a la medida de la fe. Y claro que si nosotros pensamos ubicarnos o sobreponernos, la imagen final se daña, se destruye y no se logra el cometido, el objetivo. Ahora, en esta sociedad, el tratar bien a otros, en nuestra sociedad, el tratar bien a otros depende de quién es ese otro. Por ejemplo, uno va a un parque recreativo. Y si tú tienes suficiente recurso, puedes tener el acceso sin tener que hacer filas. Pero eso depende de tu poder adquisitivo. Y el que no tiene mayor poder adquisitivo, bueno, se tiene que aguantar toda la filota. Y así en los restaurantes, así, incluso en nuestra iglesia, podemos notar que la tendencia del hombre es a tratar bien a su amigo o a las personas que son importantes. Pero cuando llega alguien que no es importante, bueno, la cosa no se da igual. Me llama la atención el versículo 10 de Romanos 12, en donde dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Eso es complicado de llevarlo a la vida práctica, Pastor Abraham. Sí, Pastor. La prueba del amor, la máxima prueba del amor es en las relaciones personales, ¿no? Creo que con Dios, por el respeto y por lo que sabemos que Él hizo por nosotros, según nosotros amamos a Dios. Pero la mayor manifestación de nuestro amor a Dios será nuestro amor hacia el prójimo, ¿no? Así dijo el Señor Jesús, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y entonces creo que una de las cosas que debemos entender aquí en Romanos 12 es, en cuanto a eso, tener una actitud de humildad para con nosotros. Dice el versículo 3, 12:3, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de vosotros, ¿sí? A cada uno, porque había grupos, estaban los judíos y estaban los gentiles, y los dos creían, por ejemplo, los judíos podían decir, pues soy judío, ¿verdad? Los primeros cristianos fuimos judíos, y la ley y todo lo demás viene a través de los judíos, podía ser, pero dice aquí, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con moderación, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No te creas de más, no te creas más. Dios ya nos juntó en un pueblo, en un Israel espiritual, y todos somos iguales, como se mencionaba. Tanto gentiles como judíos, ahora que somos cristianos, ¿verdad? Hemos entendido que somos iguales, todos somos pecadores, todos necesitamos de salvación. Y estamos en una iglesia que si hay diversidad de dones, pero tanto es necesidad la diversidad como la unidad. La diversidad porque va a suplir cada una de las necesidades de la iglesia. Uno predica bien, otro enseña bien, otro declama bien, otro hace esto, tiene el sentido de ver lo que es bueno, lo que es malo, tiene prudencia para ver el futuro y, en fin, cada quien tiene sus dones y talentos. Bueno, es necesaria esa diversidad para el bien de la iglesia, pero también entendamos que todos tenemos diferentes dones, pero que nos debemos de unir para que la iglesia crezca. Así que entonces es necesaria la unidad y la diversidad. Y dice el versículo 10, amaos los unos a los otros con afecto fraternal. ¿Ok? Dice, en cuanto a honra, dad preferencia a los otros. Y el versículo 16 dice, sed unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No te creas que tú sabes más que los demás. Aquí, en Romanos 12, Pablo habla de igualdad, todos, con diferentes dones,
pero con igualdad. Así es. Y a mí me gusta, yo siempre digo, Pablo predica la igualdad. Y dicen, sí, pero entonces voy a Filipenses 2. ¿Sí? Dice, nada hagáis con 2:3, nada hagáis por rivalidad o vanagloria, antes bien en humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros. Esta es una actitud de humildad, ¿no? Igualdad, no, dando preferencia al otro, siempre. Esa es una de las cosas, creo que cómo se manifiesta el amor con los demás. Yo nunca me voy a creer, porque al fin y al cabo, ¿de qué voy a presumir? ¿De qué voy a presumir? Soy un pecador, necesito transformación que solamente Dios me puede dar. Necesito misericordia, necesito perdón. ¿De qué voy a presumir? No tengo de qué presumir. Así que entonces soy una parte, ¿sí?, del rompecabezas de la iglesia, y yo voy a cumplir mi parte, ¿sí?, y estar bien con los demás, ¿verdad? En la medida que yo pueda. Yo voy a procurar estar bien con todos. Así es. Sí, perdón, sí, adelante, pastor. Un poquito lo que dice el pastor. Y es que, ¿por qué Pablo tiene que dar ese énfasis de tener a los demás por superiores, el que no te sientas más que otros, por los estereotipos que la misma sociedad ha establecido? ¿Quién puede definir belleza? O sea, todo depende de quien lo establece, pero eso, la única verdad, la verdad absoluta es lo que la Biblia dice, no lo que el hombre establece. Entonces, la belleza, Dios dice que nosotros, por ser sus hijos, somos sabios. Eres hermoso a mis vistas. En diferentes partes de la palabra de Dios aparece eso. Así que somos hermosos, somos sabios. ¿Qué es lo que la gente busca a través de elementos artificiales? Cuando lo más hermoso que podemos tener en nuestra vida es precisamente ese amor sin fingimiento. Es reconocer que Dios nos ama así como somos. Mentes transformadas. El apóstol Pablo, que le escribe en la epístola a los Romanos, está tratando con gentiles y judíos, y esa sociedad, unos decían, nosotros estamos mejor porque somos de la herencia de Abraham, de la descendencia, y los otros decían, no, ustedes se apegaron a la ley, nosotros venimos de la gracia y estamos aquí, y cada quien competía. Esa sociedad no es muy diferente a la nuestra hoy día. Basta mirar un poco de cerca en donde tú te congregas. Siempre tenemos la tendencia a sentirnos más valiosos por la antigüedad que llevamos, por el tiempo de haber sido bautizado, por el conocimiento, por un cargo. Siempre sentimos que somos más producto de lo que hay detrás de mi persona, mis estudios, mi capacidad financiera. En los jóvenes, el que es más alto o el más guapo, bueno, ese se siente que es más importante. Pero esa sociedad es atacada bíblicamente en la práctica, porque dice, mira, para que eso cambie, tienes que cambiar en la mente, transformar el pensamiento y entender que delante de Cristo tú y yo no tenemos nada de qué jactarnos, absolutamente nada. Y entonces, por la gracia de Dios, somos acogidos en la familia divina, pero todos somos iguales. Por ello, esa transformación de la vida práctica inicia en la mente, y eso va a repercutir en lo demás. Quédese con nosotros, no se despegue para continuar con el segundo tópico de nuestro repaso de la lección. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en el repaso de la lección número 12, vencer con el bien el mal. Y vamos a introducirnos en el segundo tópico, actitudes transformadas. Quisiera introducir con un párrafo del Ministerio de Curación, la página 92. Sin el poder divino, ninguna reforma verdadera puede llevarse a cabo. Las vallas humanas levantadas contra las tendencias naturales y fomentadas no son más que bancos de arena contra un torrente. Solo cuando la vida de Cristo es nuestra vida, un poder vivificador
podemos resistir las tentaciones que nos acometen de dentro y de afuera. Importante, actitudes transformadas, la vida práctica del cristiano. Ahora, Pastor Mario, en el capítulo 13 de Romanos, en el versículo 8, el apóstol menciona que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Quiere decir esto que si amamos al prójimo ya no tenemos ninguna obligación con la ley? No, no precisamente, porque no, aunque en el capítulo 10 se señala que el fin de la ley es Cristo, no está diciendo que se está acabando la ley, no nos está diciendo que ya no tenemos un compromiso de la ley, y vuelvo a lo que dijimos al principio, es el motivo. Cuando Pablo está señalando, dice, ama a tu prójimo, ya cumplió la ley, el que ama a su prójimo ya cumplió la ley. Él entra en dos partes de lo que es la segunda sección de los mandamientos. La primera sección es la que tiene que ver del hombre con Dios, la segunda el hombre con el hombre. Pero esa misma parte, la misma sección se divide en dos. La primera son las acciones externas. Por ejemplo, aquí leemos adulterio, robo, asesinato, y el falso testimonio. Yo hablo, son acciones externas. Practico tal o cual cosa, son acciones externas. Pero la otra sección, que es la que menciona no codiciarás, de alguna forma involucra todas las anteriores. No codiciarás es algo interno, es algo que no percibe más que la misma persona que lo está experimentando. Por eso dice el resumen, y todo mandamiento está resumido en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo le pido a Dios, Señor, ayúdame a amar a mi prójimo, no es tan fácil, porque Pablo, por ejemplo, para que Pablo escribiera esto, mucha gente le hizo daño, muchísima gente le hizo daño. ¿A partir de qué? A partir de que él se hizo cristiano. Entonces, siempre es la tendencia del que no es cristiano, independientemente de qué denominación practique o viva, siempre el que no tiene a Cristo en su corazón tiene la tendencia naturalmente de dañar a los demás. Pero cuando el que ya tiene a Cristo, puede ser que falle, pero ¿qué va a buscar al momento en que falle? Una disculpa, va a ofrecer una disculpa, reconoce su falta y va a buscar la restauración o el restablecimiento de una relación con la persona a la que ha faltado, con la que ha lastimado. Por eso creo que la ley sigue ahí, la ley sigue vigente, pero el parámetro que define mi trato con los demás es los 6 mandamientos, pero el motivo por el cual yo obedezco esos mandamientos es el amor. Ahora, eso no significa que nunca fallamos. Tenemos la circunstancia de una naturaleza caída con una tendencia hacia el mal, pero aquí es donde tenemos que recordar a los personajes bíblicos y cómo Dios intervino con ellos, porque también lo va a hacer con nosotros. No es una situación exclusiva hacia ciertos personajes que la Biblia menciona, sino es la actitud divina hacia las personas como nosotros, que somos falibles en muchos aspectos. En el Salmo 119 hay 2 versículos particularmente que pueden enfocarnos en este aspecto, que es el Salmo 119, versículo 47, donde dice, me deleitaré en tus mandamientos, y al final del texto dice, porque los amo. O sea, amo tus mandamientos porque como los mandamientos son el trasunto, el reflejo de lo que es Dios, su carácter, entonces al amar a los mandamientos significa deseo cumplirlos, por eso estoy cumpliendo la ley. Y en el versículo 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. O sea, ¿y quién lo dijo? David. ¿Quién era David? No, una persona que dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando vemos la historia de David, mentiroso, asesino, adúltero, bueno, podemos sacarle muchos adjetivos y características a él, pero aún así escribía,
amo yo tu ley. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios perdonó a David en sus fallas, me puede perdonar a mí. Pero mi intención, mi deseo, es amar esa ley para proyectar mi actitud, mi acción hacia mi prójimo. Por eso la ley no puede quedar abolida, no puede quedar fuera del contexto, de la forma de vivir de alguien. Aquí es algo importante que debemos resaltar. De alguien que quiere estar con Dios en el reino de los cielos. De una persona que tiene la intención para su vida que no sea en vano el sacrificio de Jesús. Muy bien. Entonces el apóstol Pablo no está sustituyendo la ley de Dios por una vaga norma de pues nos llevamos en paz todos y con eso es suficiente, sino que más bien está diciendo que el amor en realidad es la forma en cómo se puede guardar la ley o realmente ese es el motivador, lo que hay detrás de la ley, ¿no? Ahora, me llama la atención una parte, Pastor Abraham, que menciona la lección, en donde dice que los que llevaron a Cristo a la cruz regresaron a guardar el sábado. Eso puede estar pasando en nuestra vida, ¿verdad, Pastor? Sí, yo creo que eso es guardar el espíritu, la ley conforme a la letra, conforme al espíritu, ¿no? La letra dice acordarte del día de reposo para santificarlo. Entonces, cada sábado nos dirigimos a la iglesia, ¿verdad? Y vamos a la iglesia y ahí estamos guardando el sábado conforme a la letra. Pero, ¿en qué estamos pensando mientras que el pastor está predicando? ¿Cómo vemos a los hermanos, verdad? Yo traigo mejor ropa que el hermano, o yo sé más que el hermano, porque el hermano ni comenta en la escuela sabática. Yo sí traigo bastantes comentarios, muchos comentarios, yo sé más que él. Y entonces ya no estás guardando el sábado, ¿verdad? Conforme al espíritu. Vas a la iglesia y conforme a la letra lo guardas, pero conforme al espíritu no. Y podemos poner muchos ejemplos de esto, de guardar la ley conforme a la letra, conforme al espíritu. Pastor, aquí Pablo le está hablando a los hermanos, ¿verdad? Dice Romanos 12:1, así que hermanos. Okay. Se supone que ellos ya tenían un conocimiento de Cristo Jesús. Ya sabían que Cristo había muerto por ellos y que ahora tenían que ir de lo bueno a lo mejor. ¿Ok? Así que entonces el apóstol les escribe y dicen, bueno, ya vivimos bien porque ya hemos aceptado a Cristo Jesús, pero debemos ir a lo mejor. Tu vida con Dios debe estar basada en la fe. Tu vida con los prójimos debe estar basada en el amor. Fe con Dios, amor hacia los prójimos, ¿no? Y entonces él habla acerca y da muchos consejos. A mí me gusta Romanos 12:14, por ejemplo, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendecid a los que os persiguen. Esto a mí me ha hecho mucho bien, pastor. Procurar hacer esto, ¿no? En las relaciones a veces no, por alguna razón, tenemos algún enemigo, no enemigo de muerte y eso, sino que piensa diferente, ¿verdad? Nos ha hecho algunas cosas y entonces no odiar a esa persona, pedir por esa persona, rogar por esa persona, ¿no? Yo creo que así se manifiesta el amor hacia los demás. Y más abajo dice en el versículo 20, al contrario, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. ¿Al contrario de qué? En el versículo 19 habla de la venganza. No te vengues. La venganza es de Dios, tú tranquilo. Entonces, al contrario, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Otra versión dice, le harás que le arda la cara de vergüenza. ¿Sí? Y por ahí se aplica, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Así que entonces, ¿cómo podemos nosotros vencer al mal? Haciendo actos de amor, por la fe en Cristo Jesús. Ahora, podrá ser que el otro no responda a la expresión del amor, pero hay que hacerlo nosotros, dice el versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno ante todos los hombres. Es decir, la iniciativa es mía. ¿Sí? Decimos, qué bonito que esto fuera en la iglesia.
pero tenemos la oportunidad que eso empiece en nosotros. Y dice el versículo 18, en lo posible, en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. Entonces, ¿dónde empieza la acción? En mí. Procurad, y en lo que sea posible en mí, hay que hacer todo lo posible para estar en paz con todos. Permítame agregar esto nada más. Sí, basta. Es que es una cita que a mí me llamó mucho la atención. Ajá. Adelante. Y es de todo lo que viene siendo la lección. Esto lo escribió Elena de White en el discurso maestro de Jesucristo. Es el amor a uno mismo lo que destruye nuestra paz. Mientras viva el yo, estaremos siempre dispuestos a protegerlo contra los insultos y la mortificación. Pero cuando hayamos muerto al yo y nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios, no tomaremos a pecho los desprecios y desaires. Seremos sordos a las injurias y ciegos ante las burlas y las ofensas. Tremendo. Creo que no necesitan explicación, ¿verdad? Tremendo. Así es. Transformación o actitudes transformadas son importantes y bueno, con el prójimo en nuestra vida cotidiana, en casa, en el trabajo, en la iglesia. Pero, ¿qué decir? Y ir un poquito más allá, que la lección, y el apóstol Pablo también va más allá, sale de las paredes de la iglesia, sale de las paredes de la casa, de esa relación con el prójimo, y nos lleva más allá a la relación del cristiano con el Estado, con el gobierno, ¿no? Pastor Abraham, me llama la atención quién lo escribe y en qué momento lo escribe. Sí, ¿no? Pablo habla acerca de que debemos respetar a los gobernantes, porque dice, al fin y al cabo son puestos por Dios, ¿verdad? Es decir, el concepto de gobierno, el principio de gobierno es de Dios, ¿sí? Que ya el hombre lo desvirtúa es otra cosa, pero es necesario vivir con normas, con estatutos, ¿verdad? Con reglamentos, es necesario, ¿sí? La anarquía no es algo que se predica en la Biblia, así que entonces necesitamos un gobierno, y dice Dios, respeten ese gobierno, ¿sí? Ese gobierno en el cual él vivía era brutal, ¿no? Roma tenía paz, la paz romana era a través de sojuzgar a todos por la fuerza. Y ese gobierno, a quien Pablo pedía que se respetara, muy pronto iba a perseguir a los cristianos y muy pronto también lo iba a matar a él, ¿no? Pero después de todo, dice Pablo, respeten al gobierno, porque los gobiernos son puestos por Dios. Así es, y normalmente abundan los ciudadanos que se quejan de cada gobierno, ¿no? El cristiano, en su actitud transformada, debe actuar de una forma diferente. Pero ¿podría entonces alguien del gobierno, una persona que ejerce un cargo gubernamental de importancia, decirle a un cristiano, mira, aquí en Romanos capítulo 13, versículo 1, dice que se someta a las autoridades, y entonces ese sometimiento tiene que ser pleno y absoluto, Pastor Mario? No, solamente hay una condición, una condicionante que lo establecieron los mismos apóstoles cuando les dijeron los dirigentes judíos en el Sanedrín, les dijeron que no debían más predicar en el nombre de Jesús, y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando alguien, no importa quién sea, a veces no es gobierno, a veces es familia, a veces es el patrón, que nos conducen a faltar a los principios bíblicos. Ahí es donde hasta ahí llegó, porque por encima de todos está Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La condicionante es que la orden que me dé el gobierno no sobrepase al gobierno divino. Así es. Ahora, hay quienes mencionan, basados en Apocalipsis 13, que pronto van a llegar persecuciones y que el gobierno nos va a perseguir y que debemos poner en alto a Cristo, y entonces buscan desde ahorita rivalidades y choques y conflictos, ¿no? Pero en tanto que llega ese momento, el apóstol está diciendo, en tanto sea posible, vamos a tener todo en paz con nuestro prójimo, y eso incluye las autoridades gubernamentales. Sí, va a llegar el momento en que el gobierno, ¿verdad? Porque así lo dice la palabra de Dios.
las normas humanas, las mentes humanas no estarán de acuerdo con las normas divinas y entonces pondrán normas, leyes, ¿verdad?, que prohibirán hacer el bien al obedecer la ley de Dios al cristiano, ¿verdad? Impondrán leyes de que irán en contra de las normas de Dios y entonces cuando el cristiano debe ponerse firme, su fe en Dios, ¿verdad?, debe estar firme para entonces pasar por esta situación, que al fin y al cabo dice la Biblia que seremos victoriosos en Cristo Jesús, ¿no? Así es. Quiero terminar esta segunda sección, Actitudes Transformadas, con un párrafo de Hechos de los Apóstoles que se incluye en la lección del martes. No se nos pide que desafiemos a las autoridades. Nuestras palabras, sean habladas o escritas, deben ser consideradas cuidadosamente, no sea que por nuestras declaraciones parezcamos estar en contra de la ley y el orden, y dejemos constancia de ello. No debemos decir ni hacer ninguna cosa que pudiera cerrarnos innecesariamente el camino. Importante entender que la actitud transformada hacia nuestro prójimo, hacia las autoridades, no debe tomarse a la ligera, sino por el contrario debe ser motivado por Cristo Jesús, y mientras no sea necesario y obligatorio debemos estar en paz con todos. Quédense con nosotros, por favor. Falta el último tópico. En un momento estaremos de vuelta con ustedes. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Habrá en todo dar a Dios. Tu sacrificio verás es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el valor, la cruz requiere asirse a Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti. Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir que hay en la muerte
donde por ti pisó. Termina el Calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soporta ya. Toma la cruz, toma la cruz de Cristo. Cristo ahora vive en mí. Estamos de regreso en el repaso de la lección número 12, vencer con el bien el mal, y queremos culminar con el último tópico, levantarse del sueño. Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. El apóstol pareciera que llegara a decir, bueno, todo lo demás que hemos dicho es conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos. ¿Qué está poniendo como motivador o como impulso el apóstol Pablo aquí, Pastor Mario? Para él es seguro de que él va a venir. Es una promesa segura que dice el tiempo está cerca, más cerca de lo que creímos, más cerca de que el día de ayer, y así sucede cada día. Nosotros tenemos que vivir bajo esa expectativa de la venida de Jesús. Todo lo que hacemos, todo lo que nos movemos, todo lo que creemos tiene que estar enfocada hacia allá. Cualquier doctrina de cualquier religión o iglesia, si no tiene enfoque hacia la segunda venida, no tiene razón de ser. Porque ser buenos aquí, pues ser moralista, hasta un ateo es buena gente, pero nuestro énfasis está en la motivación y hacia dónde me mueve. De dónde viene lo que hago y hacia dónde voy con lo que hago. Entonces, Pablo dice, es tiempo de levantarnos, porque el mundo tiende a adormecer al cristiano. ¿Por qué? Porque si adormece al cristiano, ya no hay nadie que predique, ya no hay nadie que anuncie. No significa por eso que la palabra del Señor, o mejor, perdón, que la segunda venida de Jesús se va a tardar más, porque eso no es posible. Dios ya determinó el día, Jesús así lo dijo. El día y la hora solo lo sabe Dios, que sí que ya lo determinó. Pero entre más gente dormida, menos predicación, y menos predicación, menos conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces, el resultado natural, más perdidos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que haya más salvas, más gente salva, más gente que haya aprovechado esa sangre derramada por Jesús, su sacrificio en favor de la humanidad. Mayor número de personas es lo que Dios quiere. Dios quiere que sean todos, pero evidentemente no todos lo aceptan. Así es. Entonces el apóstol dice, ok, ¿a dónde vamos? Recuerden cuál es esa motivación, ese anhelo que tenemos, y que no se nos olvide para que se pueda, al despertarnos, contribuir con ello. Pastor Abraham, ahora es nuestra salvación, pero pues ya se escribió hace rato. Yo creo que no importa en qué época se diga y se lea este versículo, siempre es urgencia. Y aquí el apóstol urge a los romanos. Dice, ya es hora, ¿no? Ya es hora de levantarnos. Hemos vivido tanto tiempo en las tinieblas o acostados y soñando, ¿verdad? Que ya es hora de levantarnos, ¿no? Hay una obra que hacer, el Señor se acerca. Y desperdiciamos mucho tiempo haciendo las obras de las tinieblas. Dice, vistámonos de luz, ya va a amanecer. Y si no estamos vestidos de luz, nos quedamos en las tinieblas. ¿Y cuál es la manera de quedarnos en las tinieblas? ¿Cuál es la manera de levantarnos y empezar a hacer las cosas adecuadamente? Dice el versículo 12, la noche está muy avanzada. El día casi ha llegado. Y para nosotros ese día es anhelado, deseado. Queremos que
que ya la luz, la gloria de Cristo venga y inunde este mundo y quite las tinieblas, ¿verdad? Dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, dice él. No en comilonas, borracheras, no en pecados sexuales y desenfrenos, no en contiendas y envidias. Aquí hemos dicho, se dividen los pecados, ¿verdad? Satisfacción propia, comilonas, borracheras, pecados sexuales. Es nada más estar satisfaciendo los deseos carnales, los deseos de uno, ¿no? O bien en contiendas. Ya se nos dice que debemos estar bien con los demás. Es decir, las tinieblas es todo lo contrario, ¿sí?, a la expresión de la voluntad de Dios en su santa ley. Entonces, el andar en tinieblas es no querer vivir conforme a lo que Dios nos propone. Es seguir ahí durmiendo en las tinieblas. Levantémonos, Cristo viene. Y yo creo que es el mensaje para la iglesia actual. Levantémonos, porque el día casi está. Claro que sí, ya es muy cercana la venida de Cristo Jesús. Y aunque fue escrito hace mucho tiempo atrás, el apóstol murió poco tiempo después. Y lo siguiente que va a hacer es abrir los ojos para ver la venida de Cristo Jesús. Así que sus palabras no quedaron en el olvido, no se cumplieron. Siguen siendo muy válidas, fueron válidas para él y siguen siendo válidas para nosotros. Hemos llegado al final de nuestra lección número 12, vencer con el bien el mal. Pastor Mario Cavazos, recogiendo y dejando algo allí como la última aportación, un resumen, una síntesis, ¿qué pudiera compartir con nuestro auditorio? Esta cita del apóstol Pablo está en Colosenses capítulo 3. Y con eso estaríamos prácticamente dándole un cerrojo a la exposición de Romanos 12 y 13. Siendo que habéis resucitado con Cristo, renovados, buscad las cosas de arriba, un cambio de actitud. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, cuando alguien me ofende, pues debo mirar hacia el cielo y decir, bueno, de Dios es la venganza. Porque habéis muerto, ahí está el yo, ahí quedó. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. La vista puesta en el cielo, pase lo que pase en esta tierra, debemos siempre mantenerla para que nunca olvidemos que este mundo es pasajero, que todos fallamos, pero que Dios en su misericordia nos puede conceder vida eterna con Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Mario Cavazos, por habernos acompañado en el repaso de esta lección. Pastor Abraham Ramírez. Sí, Pastor. Yo creo que los dos elementos se han mencionado en esta mañana, en esta ocasión. La fe. Que la fe no desmaye. La fe es la base de la relación de nosotros con Dios, ¿sí? Y esa fe es una fe activa, una fe viva, ¿sí? Una fe que produce. Por eso dice un sacrificio vivo. Si los animalitos morían y ahí estaban inertes y pues no hacían nada más se quemaban pero nosotros somos un sacrificio vivo, diario, activo, que produce. ¿Y qué produce? Todo lo que nosotros hacemos, nuestras acciones deben estar basadas en el amor hacia los demás. Fe y amor. Creo que son las dos palabras y las dos características que debe tener todo cristiano. Amén. Bien, yo no sé si usted que nos ha estado mirando, nos ha estado siguiendo, se confronte con una necesidad de cambio al repasar esta lección. Dentro de nuestras congregaciones siempre hay personas que lastiman y hay personas lastimadas, y ambas son confrontadas a través de esta lección a un cambio. Yo quisiera culminar con este mensaje de un devocional llamado Cada día con Dios, escrito por Elena White, página 256. No debemos permitir que nos transmitan su frío mortal los que no saben lo que significa andar con Dios. No debemos permitirnos entrar en controversias. Debemos pronunciar palabras pacíficas y llenas de gracia y de verdad. Debemos escudriñar diligentemente nuestros corazones
para humillarnos delante de Dios, debemos respetar a nuestros hermanos, pero no ponerlos en el lugar de Dios, porque solo son hombres. Mis queridos hermanos, Dios nos ayude a pasar de la teoría a la vida práctica, porque Cristo está a las puertas. Amén.